Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción de María, una gracia especial de Dios donde ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deus. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles, lo que dice la bula de Pío IX Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1864. Y evidentemente es un privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Ahora bien, la concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. Existe un cierto fundamento bíblico. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los apóstoles. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la Inmaculada Concepción se deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de la tradición apostólica. El primer pasaje que contiene la promesa de la redención, Génesis capítulo 3, versículo 15, menciona a la madre del Redentor. Es el llamado protoevangelio, protoevangelium, el primer evangelio, donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer. Cristo, la semilla de la mujer María, aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El protoevangelium, es decir, primer evangelio, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. Junto a él se manifestará su obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su mujer, de su madre virginal. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel enviado por Dios le dice: Santísima Virgen María, alégrate, llena de gracia. Es lo que le dice a la Santísima Virgen María: el Señor está contigo. Las palabras en español, llena de gracia, no hace justicia al texto griego original, que es que caritomene, y significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este pasaje no prueba la Inmaculada Concepción de María, sí lo sugiere. Los padres de la Iglesia se referían a la Virgen María como la segunda Eva, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva. Por ejemplo, San Justino en el diálogo contra Trifone, en el número 6, Ireneo contra los herejes, en el capítulo 3, Tertuliano en su obra de Carne Christi, en el capítulo 17, Julius Firmicus Maternus, en su obra de Errore Profanum Religionis, en el capítulo 26, Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, en el capítulo 12, número 29, Epifanius, en el libro de las herejías, Teodotus de Ancira también lo menciona, y
Sedulius en Carmen Pascale. También se refieren a la Virgen Santísima como lo absolutamente pura, San Agustín y otros. La Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. Los méritos. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por él que ella es preservada de pecado o del pecado original. Ella, por ser una de nuestra raza, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y omnipotencia de Dios. Respecto a la razón, la maternidad divina, Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. Ahora bien, los frutos. 2. María fue inmune a los movimientos de la concupiscencia, a los deseos irregulares del apetito sensitivo que se dirigen al mal. María estuvo inmune de todo pecado. Número 2. De todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que había recibido. Ahora bien, respecto a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, tiene un llamado para nosotros. Primero, nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. Número 2, nos llama a la consagración del corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos por qué celebramos esta fiesta o solemnidad. La Iglesia enseña que la Santísima Madre fue redimida por su Hijo, al igual que sucede con nosotros, pero en el caso de ella de manera anticipada por los méritos de la palabra hecha carne. Al igual que Eva antes que ella, María no estuvo sujeta a la caída y por ende al príncipe de este mundo. Sin embargo, a diferencia de Eva, María nunca renunciaría a esa libertad que la gracia de Dios le dio. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal? La Inmaculada Concepción refiere a que Nuestra Señora fue preservada de la culpa del pecado original desde el momento de su concepción. El nacimiento virginal hace alusión a que Jesús fue concebido y nació no de la carne, sino del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que María fue concebida inmaculada? Nos lo enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se afirma: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el tiempo o en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. San Bernardino de Siena, este santo franciscano, nos dice: no debe creerse que él, el Hijo de Dios, nacería de una virgen y tomaría su carne, de tener ella la más mínima mancha de pecado original. ¿Quién es la Inmaculada Concepción y por qué? María, Madre de Dios, es la Inmaculada Concepción. Esto se debe a que fue elegida por Dios y de él recibió la gracia de ser preservada del pecado original. El Papa San Juan Pablo II dijo: el hombre mira la apariencia exterior, el Señor mira el corazón, y el corazón de María estaba completamente dispuesto a cumplir la voluntad divina. Es por eso que la Santísima Virgen es el modelo de la anticipación y la esperanza. En su corazón no hay sombra de egoísmo. Ella no desea otra cosa para ella que la gloria de Dios
y la salvación del hombre. Para ella, el privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es un motivo de vanidad, sino de total servicio a la misión redentora de su Hijo. Pero ¿por qué eligió Dios a María? En los números 492 y 493, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Y como ya he mencionado, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su historia. Ahora bien, el dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Para Dios nada es imposible. ¿Cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la fuente de la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, de los apóstoles, y según el desarrollo dogmático que por el Espíritu Santo ha ocurrido en la Iglesia. Empleando un lenguaje narrativo, menciono un sueño roto. El primer sueño de Dios se rompió con el pecado de Adán y Eva, que la liturgia nos presenta en la primera lectura del día de hoy. Ante el sueño de Dios, el hombre y la mujer tienen siempre la libertad de decir no. María, la recuperación del sueño. Con el sí de María, fiat, Dios recupera el sueño original. Este sí hace posible que su único Hijo Jesús se haga hombre en el seno de una mujer. El sí de la Virgen llega tras un primer momento de desconcierto que pasa enseguida, porque al amor que pide no se le puede dejar de responder con un amor que se pone a disposición. María, la llena de gracia, la toda bella, la toda pura, toda pulcra, la toda santa, la belleza de Dios brilla en ella. Se convierte en la obra maestra del amor de Dios. Como ella, todos, pero todos estamos predestinados, todos estamos llenos de bendiciones, todos hemos sido elegidos para ser santos e inmaculados. La Virgen María, por tanto, no ha de ser tan solo admirada con ternura y asombro, sino que también ha de ser imitada para que la belleza de Dios resplandezca en la tierra gracias a los muchos sí que los hombres y mujeres de hoy siguen pronunciando por la intercesión de María, la Inmaculada, siguiendo su ejemplo. Concluyamos con esta oración. Virgen Santa e Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con firmeza y amor. Eres toda bella, María, en ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda bella, María, en ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos
y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre toda vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.